Buenas noches, el presente video es parte del anexo del taller número 2 correspondiente a la automatización de un proceso de producción correspondiente a una fábrica de tratamiento de rocas. En pantalla podemos observar el simulador Automation Studio, en donde se implementó la simulación de esta automatización. En este sector podemos observar la parte de control correspondiente a todo el proceso. Podemos observar en esta parte superior lo correspondiente al control del proceso de producción como tal. Aquí observamos el contador, el cual va a evaluar si ya se realizaron las 3 piezas, en este caso, que se van a simular. Podemos ver así rápidamente los circuitos de control para la visualización de parada en este momento, la visualización del motor 1. Este es el circuito de control para la visualización del display en el HMI. La llave selectora para seleccionar el modo de operación, si se quiere producción o si se quiere mantenimiento. Aquí se observa la visualización para la secuencia de los sensores, el cual le va a indicar al operario qué sensor tiene que ir accionando para que se continúe con el proceso. Estos son auxiliares para la operación. En esta parte podemos ver el circuito como tal de control para la emergencia. Cuando se oprime el botón de emergencia, se vuelva al estado anterior, al paso anterior, y hasta que se dé el botón de rearme, se pueda accionar el sensor o el temporizador dependiente de esa fase y se pueda continuar con la operación. Aquí podemos ver el control para la visualización de estado de emergencia, que se va a observar en esta parte. También por este lado, estos son más auxiliares. Aquí como tal ya se ve los contactores usados para las cargas principales. En este caso el motor 1 tiene 4 cargas principales, las cuales nos indican si está en modo de arranque en estrella hacia la derecha, arranque en delta hacia la derecha, operación en Y en estrella hacia la izquierda o operación en delta hacia la izquierda. Del mismo modo vemos para el motor 2 operación hacia la derecha o hacia la izquierda, y finalmente el motor 3, que pues es un motor monofásico, entonces simplemente tiene una dirección de giro. Aquí vemos como tal el control de fase para el mantenimiento. Está determinado principalmente por temporizadores, que para las especificaciones son 5 minutos, pero pues por cuestiones de simulación van a ser tiempos mucho más cortos. Ya pasando como tal al HMI, podemos observar en esta parte encontramos la llave selectora. Empieza en modo apagado, puedo seleccionar modo producción o modo mantenimiento. Aquí tenemos los testigos para el motor M1, si está girando hacia la derecha, hacia la izquierda, si está en modo estrella o en modo delta. Los testigos para el motor M2, del mismo modo derecha, izquierda. M3 solamente pues indica si está activado. Se puede observar en esta parte los testigos correspondientes a si la producción está en fase 1, si está en fase 2 o si ya se llegó al fin de la producción. Aquí se observa el display, que nos va a indicar el número de piezas fabricadas. Para cuestiones de video se van a hacer 3 piezas. En esta sección tenemos los pulsadores de arranque de producción, arranque de mantenimiento.
parada, botón de parada, el botón de rearme si se activó parada o si se activó emergencia puede activarse en cualquier momento, parada solamente cuando se acaba la fase 1 o la fase 2. Tenemos el control, la sección de pulsadores que están simulando los sensores: sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5, y con estos testigos le indicará al operario cuál sensor o qué pulsador tiene que activar o accionar. Este es el testigo para indicar que está en modo o que está activado el modo emergencia o se pulsó la emergencia, y cuando esté activado la única forma de continuar el proceso es activando rearme. Aquí tenemos el testigo que indica si está en modo producción o si está en modo mantenimiento. No siendo más, pues vamos a hacer una prueba principal de que esté funcionando. Por ejemplo, ponemos que sea mantenimiento y lo activamos. Entonces ahí está corriendo el mantenimiento, ahí va haciendo la secuencia de forma automática, ya que es activado principalmente o únicamente por temporizadores. El único pulsador que tiene que manipular el operario es el de arranque de mantenimiento. Movemos, ahí va haciendo la operación. Todos los temporizadores tienen el mismo tiempo para que se observe como tal como debería ser el funcionamiento. Ya aquí finalizó y me da la opción de volver a accionar el arranque de mantenimiento. Lo vamos a volver a hacer. Este modo no tiene botón de emergencia, ni de parada, ni de rearme, ya que no todo es un método de mantenimiento y todo se activa por temporizadores. No hay como tal involucrado acción del operario. Como vemos acá, me indica que está en modo mantenimiento. Esperamos que termine. Ahora vamos a cambiar a modo producción. Nos indica que tenemos que accionar el arranque de producción. Accionamos. Como vemos, ya aquí nos muestra que está en modo producción y está en la fase 1. Ya está girando el motor M1 en sentido derecho, y como vimos hubo un cambio de estrella a delta. Ya al operario le indica el HMI que tiene que oprimir el pulsador 1 o el sensor 1 para poder continuar. Entonces lo hacemos. Como vimos, aquí se activó el motor M3 y acaba el paso. Entonces le indica que tiene que ahora pulsar el sensor 3. En este momento entonces se apagó el motor M3 y ahora toca accionar el sensor 2. Al accionar el sensor 2 se acaba la fase 1, hay un tiempo de espera, arranca el motor M1 hacia la izquierda, hubo cambio de arranque entre Y a operación en delta, cambio que ya se empezó la fase 2. Y le indica al operario que tiene que oprimir el sensor 4 para poder continuar la operación. Lo oprimimos, se activa el motor M2 hacia la derecha, M3 se encendió por un periodo de tiempo y luego se apagó, y me indica que ahora tengo que oprimir de nuevo S2. El sensor 2 lo oprimimos, se apaga M2 que está girando a la derecha, después de un tiempo vuelve a encenderse, pero en este sentido, en sentido izquierda. Me indica que tengo que oprimir sensor 3, para continuar la operación. Lo oprimimos, apaga el motor M2. Finalmente nos indica que tenemos que oprimir el sensor 5. Al oprimirlo se acabará la fase 2. Tendremos un tiempo de parada en el cual se puede accionar para revisar las máquinas.
En este caso no lo vamos a usar, más adelante en el video. Como vemos, él automáticamente arrancó de nuevo la fase 1 sin necesidad de oprimir arranque, y el display nos indica que ya se fabricó una pieza. En este momento vamos a seguir, ya vamos a hacer una pieza 2. En este caso voy a ser un poco más rápido para cuestiones de que se observe que va a cambiar el número de piezas fabricadas. Igual ya solamente está dependiente de los tiempos que tarda cada paso. Ya llegamos otra vez a la fase 2, sensor 3. Esto es una falla de simulación, que no queda activada completamente el pulsador. Sensor 5, apaga, termina la fase 2, espera un poco, arranca automáticamente otra vez la fase 1. Como vemos, pasó de una pieza a 2 piezas fabricadas, y esta es la pieza final, o la tercera pieza en el caso de esta simulación. Como vemos, otra vez fue cuestiones del pulsador que no queda activado completamente. Sensor 4, luego sensor 2, sensor 3, finalmente sensor 5. Como vemos, se activa fin de producción. Nos indica que se llegó a la tercera pieza, que en este caso era el número de piezas a fabricar, y nos indica que podemos activar otra vez la producción para hacer un nuevo lote. Vamos a hacer, y en este caso vamos a probar el botón de parada y de emergencia. Entonces, cuando oprimimos de nuevo producción, reinicia el número de piezas fabricadas, ya que es un nuevo lote, y la operación continúa otra vez como operó anteriormente. Fase 1 indica qué sensor tengo que ir accionando. Sensor 3, sensor 2. En este instante vamos a oprimir parada hasta que el operario no active rearme o no pulse rearme. La operación no continúa, ya que se acabó la fase 1. Pues se habilita el botón de parada para hacer revisión de las máquinas o alguna cuestión que sea necesaria al finalizar la fase 1. Entonces accionamos rearme, él indica que puede otra vez, porque volvió al paso anterior, a hacer parada, y él automáticamente sigue la secuencia, ya que era un temporizador en este caso. Ya pasó a la fase 2, sensor 4, sensor 2, sensor 3 y sensor 5. Llegamos a al fin de la fase. Otra vez se habilita parada, lo oprimimos en este caso, se vuelve a hacer la revisión de cómo están las máquinas si es necesario, y hasta que no se vuelva a opcionar rearme, no continúa la operación. Vamos a hacer ahora rearme, él vuelve a esperar el tiempo que le da el sistema para hacer la parada al operario, y inicia de nuevo fase 1 automáticamente. Como vemos, aquí cambió de 0 piezas fabricadas a 1 pieza fabricada. Continuamos la operación. 3. En este caso vamos a usar, por ejemplo, emergencia. Emergencia me indica que está con este testigo que está en estado de emergencia, lo que automáticamente al operario le indica que la única forma de continuar después de revisar la emergencia es rearmando el sistema, y nos devuelve al estado anterior, que es una de las especificaciones de operación que tiene el sistema. Al colocar rearme, deshabilito el estado de emergencia y me deja continuar a activar de nuevo la etapa anterior que se había detenido.
y ya continúa la siguiente etapa. Por ejemplo, aquí volvemos a activar emergencia. Esto es cuestión de simulación. Activa de nuevo rearme, el estado de emergencia. No funciona el sensor que se tiene que habilitar para continuar, sino hasta que se acciona rearme. Ya cuando se oprime rearme, se habilita de nuevo el pulsador que era necesario para continuar. Ahí continúa parada. Listo, llegué ya a comenzar la fase 2. Podemos continuar. Por ejemplo, fase 4. Él continúa y yo puedo activar emergencia. Como vemos, habilita el testigo que indica que está en modo emergencia. Estábamos ya en el paso de 2. Él me devuelve al paso anterior. Y como vemos, no continúa. No funciona ninguno de los pulsadores. Ni siquiera el que debería accionar, hasta que no salga del modo emergencia. Entonces, eso se hace dando rearme. Cuando da rearme, ya me habilita el sensor que debía continuar y sigo con la operación normal. Pues, vamos, finalmente 5. Espera el tiempo para parada y termina la fase 2, comienza la fase 1 y ya se terminó una pieza. Vamos a hacer otra pieza rápidamente. Por ejemplo, ahí habilitamos emergencia, me devuelve el paso anterior, me habilita el modo emergencia. Como vemos, no funciona ninguno de los pulsadores hasta que haga rearme. Cuando coloco rearme, sí me funciona el que debía colocar. Cuatro, 2, 3. Por ejemplo, de nuevo emergencia, necesario. Regreso al estado anterior, habilito el modo de emergencia o el testigo de emergencia, perdón, hasta que no funcione, hasta no vuelve a funcionar, no se detiene la operación hasta que el operario accione rearme. Ya con rearme habilito 5 y activo producción y listo. Vamos a la simulación. También adicional era necesario hacer una etapa de potencia, o en este caso aquí la observamos. Tenemos el motor M1, ya que tiene arranque en estrella, luego cambia a delta y doble sentido de giro. Se realizó con un motor que se simula que tiene 6 bornes. Estas son las protecciones térmicas en cada una de sus bornes. Los contactores usados para hacer los diferentes arranques y luego la operación. En este caso usamos estos contactores y estos finales para hacer el arranque en Y, en cualquiera de los dos sentidos. En este caso, si accionas de este y este, sería derecha, este con este sería izquierda, y luego cambia la operación, mantiene la alimentación por este lado y cambia a delta de giro derecho con estos contactores, o giro izquierdo con estos otros contactores. Para el motor M2 se tiene también sus respectivas protecciones térmicas. Él tiene solo doble sentido de giro, no tiene arranque en Y a delta. Entonces tienes un arranque directo con contactores. Con estos accionamos derecha, accionamos izquierda
Y finalmente el motor 3, M3, que tiene su protección, más solamente tiene un sentido de giro. Para ver el funcionamiento de esta parte, de que si están funcionando los motores girando como debe ser, vamos a utilizar el HMI para correr la simulación. Nos vamos a enfocar en este momento como tal en los motores, en la operación de los motores. Entonces arrancamos el proceso de producción, por ejemplo. Entonces él arranca, está girando en sentido derecho, en Y cambió a delta, como vemos. Un poco más de zoom. Está girando en sentido derecho en modo delta, y los otros motores están apagados. Cuando acciono S1 me dice que tiene que arrancar M3, como vemos aquí, arrancó M3. S3 lo apaga, y como vemos todavía sigue en operación, como se indica aquí, el motor M1 en sentido derecho en configuración delta, y M2 está apagado. Sensor 2 apaga el motor M1 por un tiempo, luego arranca en modo en sentido izquierdo, o manecilla, contrario a las manecillas del reloj, y luego cambia a configuración delta, y se encendió al mismo tiempo M3. Como vemos aquí, está ahora girando en sentido izquierdo. Ahora el oprimido del sensor 4, él activa el motor 2 hacia la derecha y apaga M3. Luego apaga M2 por un tiempo y lo vuelve a encender, pero en sentido contrario a las manecillas del reloj. S3 lo apaga. Como vemos aquí todavía sigue en operación M1. Finalmente S5 o sensor 5 los apaga completamente todos. Espera un tiempo de parada y finalmente se completa una pieza y él arranca automáticamente a girar en sentido de las manecillas del reloj M1 hacia en configuración Y y cambia a delta, y así se repite otra vez las fases. Así sería visto completamente la simulación de la operación como tal de la automatización de la fábrica procesadora de piedras. En el informe ya se especifica más el número de cargas, temporizadores y demás elementos, pero ya aquí se puede observar cómo está de una forma separada o modular la operación, el control de la operación de producción, el control de la fase de mantenimiento, el control para las cargas como tal, cada uno de los motores, el control para la visualización de cada uno de todos los testigos, el display. Aquí se observa el control para hacer el rearme cuando se acciona al terminar la fase 1 o la fase 2 de producción, el botón de parada, el pulsador de parada, y aquí el control que se tiene de cuando se activa emergencia. De esta forma fue bastante más sencillo a realizar el diseño, ya que no se tiene sobrecargado en este sector de contactores
sino se hacen dependientes de forma indirecta o alejada en el esquemático, que es una de las grandes ventajas que tiene el lenguaje ladder, haber trabajado con él para luego pasar al diagrama circuital, que consideramos que es una de las conclusiones que podemos llegar en este laboratorio. Y solo nos resta agradecer la atención prestada y esperamos que les haya quedado bastante claro cómo opera esta automatización de la fábrica de procesamiento de rocas. Y gracias.